Nos vamos de visita a la farmacia. Los medicamentos son el producto estrella y, como en otro tipo de establecimiento comercial, también los hay de marca. ¿Pero qué pasa cuando no lo son? Nos referimos a los genéricos, tan en auge en los últimos años, pero que siguen creando cierto escepticismo entre la población. Hoy en Vital hablamos de los genéricos. Nos fiamos de su eficacia. Bienvenidos. Para hablar de las características de los medicamentos genéricos, hoy nos acompaña nuestro médico de cabecera, el doctor Rosendo Bugarín. ¿Qué tal, Rosendo? ¿Cómo estás? Muy bien, Bea. ¿Qué tal? El doctor Bugarín nos aclarará cuestiones relacionadas con los medicamentos genéricos. Pero empecemos por el principio. ¿Saben lo que son los genéricos? ¿Su médico se los receta? ¿Confían en su eficacia? Lo comprobamos todo a pie de calle. Son medicamentos iguales que los otros, pero no tienen esa marca, entonces son más baratos, ¿no? De hecho, yo los utilizo y no noto ninguna diferencia. Siempre que puedo cojo genérico. Considero que al fin y al cabo es el mismo producto y los efectos son los mismos y es más barato, por lo tanto merece la pena. Ahora recetan más el genérico, sí. Antes no, pero ahora recetan más el genérico. Genérico, sí, siempre. Todos los médicos de la Seguridad Social, yo no sé aquí en Galicia, yo soy de fuera de Galicia, tienen orden de recetar genéricos. Marcas no recetan ninguna. Si se lo pido, me da el genérico, pero a veces me dan de marca sin darme cuenta. Pues me imagino que los costes de fabricación serán menores porque se hacen aquí o no son de esa marca, entonces por eso el precio luego es más barato. Yo diría que de la calidad precisamente. Es como un pantalón de algodón que lleva una marca o lleve otra, el componente es el mismo, lo único que varía es la marca. Confianza ninguna. El que diga que sí, que me lo demuestre. Rotunda esta última persona, pero bueno, vayamos por partes porque se nos han abierto muchos frentes a lo largo del vídeo. Acláranos, Rosendo, ¿qué es exactamente un medicamento genérico? Bueno, un genérico es un medicamento que tiene una composición tanto cuantitativa como cualitativa idéntica en cuanto a principios activos. Eso por un lado. En segundo lugar, tiene que tener la misma forma de presentación. Por ejemplo, si es una pastilla, pues es una pastilla. Si es en sobres, en sobres. Más características de los genéricos. Tienen que ser bioequivalentes con el otro fármaco. ¿Qué quiere decir bioequivalente? Bueno, pues tiene que tener la misma biodisponibilidad, es decir, que se absorba con la misma velocidad, que la concentración en la sangre en tal minuto sea la misma del uno que el otro y que la eliminación también sea con la misma velocidad, se eliminen de igual forma, ¿no? Y por lo tanto la acción y la eficacia es exactamente igual y también los efectos secundarios, los problemas que puedan ocasionar son exactamente iguales, para bien y para mal. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay con el medicamento de marca? La diferencia es fundamentalmente en el nombre. El medicamento de marca tiene una marca, tiene un nombre que han diseñado más pegadizo o menos desde el punto de vista de un departamento de marketing, mientras que el genérico se llama según la denominación según la denominación común internacional. Se llama igual en todos los países del mundo. Es el nombre del principio activo. Y después puede haber otro tipo de diferencias, como por ejemplo pues los envases. El envase pues probablemente sea menos espectacular el del genérico que el de marca. Y en los excipientes. Es cierto, los excipientes pueden no ser los mismos. Pero tampoco son los mismos excipientes dos medicamentos de marca idénticos de la misma empresa. Cuando hablamos, perdón por interrumpirte, de excipientes, ¿a qué nos referimos, Rosendo? Cuando hablamos de excipientes nos referimos a aquellas sustancias que no tienen actividad sobre sobre el efecto que pretendemos tratar, pero que ayudan a vehiculizar el principio activo, que es el que sí tiene actividad, o a su administración. Un excipiente puede ser el azúcar para que a un niño le salga más agradable o el sabor a plátano. Eso puede ser un excipiente. Aclarado la duda, por lo que me estás contando, interpreto que la ventaja mayoritaria del genérico, la ventaja principal del genérico viene siendo económica, ¿no? Claro.
Pero no por el motivo que se decía en el vídeo a los encuestados. No es porque el proceso de fabricación, la materia prima es exactamente la misma, porque es el mismo principio activo. El proceso de fabricación es exactamente el mismo, o sea, el coste de la fabricación es igual. Lo que pasa es que es mucho más barato porque son fármacos que ya han perdido la patente. La patente de los fármacos dura 10 años. Entonces, una vez que pasan estos 10 años, el laboratorio que lo comercializó pierde la patente y entonces se pueden hacer sustancias similares sin necesidad de pagarla. Entonces, claro, el laboratorio que crea un genérico no tuvo que hacer la inversión en investigación y en desarrollo. Y por otra parte, no solo perdió la patente, sino que además ya está promocionado desde el punto de vista de marketing, que el marketing en la farmaindustria, aunque nos llame la atención, también genera muchísimo gasto. Cuesta dinero. Entonces, el genérico ya no tiene necesidad de hacer marketing porque ya es un fármaco hartamente conocido y por otra parte ya es un fármaco, no ha pagado el coste de la investigación. Pero insisto, el proceso de fabricación y la materia prima cuesta igual el genérico que el no genérico, porque se hace con los mismos, de la misma forma y con las mismas sustancias. Nos queda claro entonces, la calidad, la del genérico y la del medicamento de marca es exactamente la misma. Sin duda alguna, es la misma calidad. Y en cuanto a los médicos, ¿están de alguna manera obligados o reciben algún tipo de instrucción por parte del Ministerio de Sanidad a la hora de recetar los genéricos? Bueno, en este caso, en Galicia sería por parte de la Consejería de Sanidad, ¿no? No tenemos instrucciones. La prescripción nosotros tenemos libertad de prescripción, como no podría ser de otra manera. Dentro de los medicamentos que hay comercializados y aprobados por las agencias reguladoras, en este caso por la Agencia Española del Medicamento, yo tengo libertad para prescribir el que estime oportuno. Es cierto que las autoridades sanitarias velan porque exista una prescripción racional y velan por las normas de buena práctica clínica. Por otra parte, dentro de esas normas y de buena práctica clínica y de prescripción racional entran también criterios de eficiencia. ¿Y qué entendemos desde el punto de vista económico-sanitario por eficiencia? Pues una medida es eficiente, en este caso un medicamento es eficiente cuando dentro de todos los que son eficaces es más eficiente el que sea más barato. El concepto de eficiencia es un concepto eficacia económico, ¿no? Entonces, un deber ético que debe tener todo profesional sanitario y más en tiempos de crisis es a prescribir fármacos eficientes, es decir, que sean eficaces pero dentro de la eficacia que sean económicos. Los profesionales sanitarios tenemos una serie de principios bioéticos. Los 4 principios bioéticos clásicos son beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Y se entiende por justicia la equidad, el tratar a todos los pacientes iguales, independientemente de sus ideologías, de que sean de procedencia urbana, rural, de la edad, etnias, tenemos que tratar a todos iguales. Eso es el principio de equidad, de justicia. Y dentro del principio de equidad, de justicia, es también hace referencia a la justicia distributiva. Los recursos son limitados, porque nosotros, mientras que las necesidades de salud son ilimitadas. Entonces, tenemos una responsabilidad ética en distribuir los recursos. Y dentro de la distribución de los recursos debemos buscar el recurso más eficaz, pero más económico. Me imagino que como profesional, Rosendo, en la consulta habrás recetado un montón de veces un medicamento genérico, pero los pacientes, ¿sigue generándoles duda el medicamento genérico? ¿Sienten desconfianza al no identificar, al no reconocer la marca del producto? Bueno, pues efectivamente, he recetado muchísimas veces muchísimos genéricos, yo no podría contarlo, pero piensa que yo, un cupo como el que tengo en estos momentos, yo, que es en torno a 2.000 pacientes, yo prescribo casi 3.000 recetas al mes. Caray. Y dentro de esas 3.000 recetas, pues en mi caso, en este mes, de estadísticas de este mes, en torno al 40% de las recetas que he hecho son recetas genéricas. Y en general, pues son bien acogidos. Mis pacientes, y prácticamente todos los pacientes, entienden como perfectamente, y ya creo que eso ya está aclarado, que son fármacos en cuanto a eficacia y seguridad completamente iguales a los otros. Hay un mínimo porcentaje que tiene dudas, que en principio, pues, mientras no lo pruebe, le parece todo lo que la resistencia al cambio, ¿no? Aquella persona que lleva muchos años. Y después, pues, hay un porcentaje menor mínimo,
pues que es antigenérico. Entonces, bueno, sigue siendo reticentes, porque lo acabamos de ver en el vídeo que hay personas que no confían en la eficacia del genérico, que siguen dudando. Un porcentaje muy pequeño, pero sigue existiendo. Por otra parte, también me gustaría decir que con respecto a los genéricos, y es algo que no es España o Galicia precisamente zonas donde se prescriban especialmente grandes cantidades de genéricos. Yo no sé las estadísticas, pero Galicia yo creo que no llegamos al 20% de los fármacos en el global. Hay países con una industria farmacéutica muy potente, como pueden ser Estados Unidos y Alemania, donde curiosamente es mucho mayor. El porcentaje de genéricos que prescriben sus médicos es muchísimo mayor. Estados Unidos o el Reino Unido está por encima del 60%. Alemania, que todos nos asociamos a Alemania con los grandes laboratorios, la Bayer y muchos más, pues está por encima del 40%. Holanda está por encima del 40%. Yo a veces a mis pacientes extranjeros, uno de los argumentos que les doy, pues es, mire, es que su país, nosotros queremos parecernos económicamente a su país. Antes, también, y otro detalle que también me gustaría comentar con respecto a los genéricos es, parece que se asocia que son más económicos, y eso es una gran ventaja, no lo podemos negar, efectivamente, son más económicos, pero tienen más ventajas para nosotros. Cuéntanos. Por ejemplo, se maneja un nombre común. Es la denominación común internacional. El genérico se va a llamar igual aquí que en Estados Unidos, que en Alemania, que en Gran Bretaña. Eso es una gran ventaja. Ahora el mundo está muy globalizado. A mí en verano me vienen muchos pacientes, pues emigrantes, que vienen a pasar el mes de vacaciones con sus familiares, y me traen medicamentos comerciales que yo no conozco. Cuando me lo traen genéricos no tengo ningún problema, porque sé cuál es el equivalente en España. Eso es una gran ventaja. E incluso tiene más ventajas que no podemos despreciar. Es mucho más difícil que nos equivoquemos. Los americanos, que miren todo en cuanto a sanidad, han descrito un porcentaje no despreciable de equivocaciones en la lectura o en confundirse nombres en las recetas. Hay muchos medicamentos que pueden ser muy parecidos al escribir o pueden confundir al farmacéutico. Pues no sé qué, pues Daonil con Dacortin, o Besitran con Benestan, o Diemil, que sí que hay muchos errores. Menuda gracia. Y con la letra mala que habitualmente se le atribuye a los médicos. Eso no desaparecería con el manejo de la denominación común internacional, con el manejo del genérico. O sea que no solo son ventajas económicas, hay más ventajas que las económicas. Una larga lista de ventajas, sin duda, que tienen los medicamentos genéricos. A lo largo de la entrevista ha surgido la palabra principio activo, pero ¿sabemos lo que es? Es el momento de abrir nuestro diccionario de la salud. No me suena para nada. Me parece que es de lo que más se compone el medicamento. Tiene que ser efectivo rápidamente. No puede ser que estés tomando una caja, 2 cajas, 3 cajas y no te haga nada. Yo creo que tiene que ser esto. Pues supongo que será la parte fundamental del medicamento lo que hace que tenga un efecto concreto. Bueno, la pregunta no era fácil, Rosendo, así que acláranos, ¿qué es el principio activo de un medicamento? Bueno, pues el principio activo es la sustancia del medicamento que tiene el efecto para el cual lo damos, ¿no? Por ejemplo, si a una persona le duele la cabeza, pues y le doy un analgésico, el principio activo es la sustancia que tiene propiedades analgésicas, propiedades contra el dolor. Eso es el principio activo. Y un ejemplo para que nos quede más claro con un medicamento. Pues siguiendo en esa línea, en los analgésicos, pues a ver, por ejemplo, vamos a decir un nombre comercial, aunque no es lo habitual, el Dalsy, que es de uso muy habitual dentro de la pediatría para los dolores y para bajar la fiebre, ¿no? El Dalsy, el principio activo es el ibuprofeno, y después tiene otras sustancias a mayores del principio activo para hacerlo, pues a lo mejor más agradable al niño, pues por ejemplo esencia de naranja, que son los excipientes, o azúcar, sacarosa, y dentro de los ibuprofenos hay otros fármacos, como por ejemplo el Neobrufen, que también llevan ibuprofeno como principio activo, pero llevan otros excipientes porque ya están pensados para adultos. Pues por ejemplo, en el caso que en comprimidos, pues lleva a lo mejor como excipiente la lactosa. Entonces, si hay un adulto que tiene intolerancia a la lactosa, pues no podría tomar porque el excipiente no le iría bien. O si lo toma en sobres, para que sea efervescente, necesita llevar bicarbonato sódico. Y entonces el bicarbonato sódico, pues por ejemplo, puede subir la tensión. Pero son excipientes, pero son neutros en cuanto a la eficacia, no tienen efectos sobre la fiebre ni sobre la analgesia. El principio activo sigue siendo
el mismo. El ibuprofeno, efectivamente. Bueno, qué importante es contar con alguien que nos resuelva las dudas. Es que a veces no tenemos el médico siempre cerca. Muchas veces, de hecho, acudimos a la farmacia a resolver algunas dudas sobre los medicamentos. ¿Pero debe ser el farmacéutico quien nos resuelva este tipo de dudas? Se lo hemos preguntado a uno de ellos. O sea, nosotros complementamos la labor, confirmamos ciertas cosas, estamos dispuestos a resolver cualquier duda por parte de los pacientes y de los clientes, y en eso estamos. Con la receta electrónica, el panorama de labor asistencial de la farmacia y del farmacéutico sí ha cambiado, se ha incrementado un poquito, porque hay que entender que los pacientes ya no asisten de una manera tan continua al médico, dado que ya tienen las prescripciones realizadas para un año, para 6 meses, y entonces, pues bueno, ellos te cuentan sus problemas, sus inquietudes, sus cambios, sus dudas, y muchas veces pues tienes que contestarles, pues, o repetirlos al médico. Pacientes y clientes tienen mucha confianza en la farmacia y en el farmacéutico porque, pues eso, somos gente que tenemos una cercanía. ¿Por qué? Porque somos farmacias de barrio, farmacias de pueblo, farmacias de calle, y estamos en la calle. Rosendo, ¿hasta qué punto debe un farmacéutico dar consejos al cliente sobre el uso de un medicamento? Pues a mí me parece fundamental, por supuesto, y por otra parte la actividad que hacemos, somos profesionales sanitarios, es complementaria. Tenemos un objetivo común, que es mejorar la salud de esa persona, por lo tanto, y además, como ya comentamos en alguna ocasión, muchas veces es imposible en una consulta transmitir toda la información, y entonces recomendaciones que a veces se nos quedan o se nos olvidan, el farmacéutico tiene una labor fundamental en ese sentido. La relación, por tanto, del médico con el farmacéutico, imagino que será muy estrecha, y más en el caso, me imagino, de las poblaciones más pequeñas, ¿no? Sí, yo creo que no hay duda. En las poblaciones en el rural la relación es muy, muy estrecha, y yo creo, en mi caso, por ejemplo, que trabajo en un centro rural donde el 90% de mis pacientes compran en 2 farmacias de la zona, otros los compran en otras farmacias más alejadas. Yo diría pues que prácticamente me comunico con estos 2 farmacéuticos todos los días. Claro, porque es muy importante a la hora de hacer el seguimiento del paciente, imagino. Efectivamente. Lo que casi nunca preguntamos a los farmacéuticos es por los símbolos de los medicamentos, porque seguramente no sabemos ni que existían. Estoy cansada de verlos, pero la verdad es que no sé qué significan. No me había fijado, la verdad. No sé lo que significa. Me parece que es un control de calidad o algo así, pero no, fijo, no lo sé. Estamos cansados de verlos, pero nunca reparamos en ellos ni en lo que significa. Aquí en esta página tenemos algunos de los símbolos que aparecen en las cajas de los medicamentos. A medida que Rosendo nos va explicando qué significa cada uno de ellos, lo irán viendo en sus pantallas. Pero cuéntanos, Rosendo, ¿qué información nos proporcionan estos símbolos? Bueno, algunas probablemente sean irrelevantes, alguna de las informaciones probablemente sea irrelevante para los usuarios, pero otras sí yo creo que tienen especial interés, ¿no? Entonces vamos a resumir las más interesantes. Las más significativas, exacto. El redondel aislado quiere decir que necesita receta médica. El redondel con una rayita en el medio, ya sea en blanco o en negro, quiere decir que esa sustancia es un psicofármaco. Por ejemplo, el alprazolam, que es el tranquimacin, o el diazepam, Valium, tienen que llevar esta simbología. El negro completamente, el círculo negro, que está totalmente teñido de negro, indica que es un estupefaciente, y por lo tanto necesita receta específica de estupefacientes. O sea, necesita 2 recetas. La receta clásica del Sergas, o en el caso de que sea un profesional privado, una receta de profesional privado, junto a una de color verde especial que es de estupefacientes. Un estupefaciente, por ejemplo, es la morfina. Ajá. El copito de nieve indica, por razones obvias, que requiere frío, requiere frigorífico, pero no congelador, requiere una temperatura de entre 2 a 8 grados, frigorífico. Los 2 triángulos que se tocan en sus vértices indica que hay que estar alerta con la caducidad, porque la caducidad en este caso es menor de 5 años, por lo tanto hay que revisar
cuándo es el periodo que viene al dorso. Parece así como un reloj de arena. Efectivamente. Y después hay dos más que a mí me parece que es interesante que los pacientes conozcan. Uno es la señal con el coche, que indica que puede tener implicaciones en la conducción. Hay muchos fármacos que pueden hacernos perder reflejos a la hora de conducir y por lo tanto debemos ser juiciosos cuando los tomamos y evitar conducciones o al menos conducciones muy prolongadas en el tiempo. Y otro que es la nubecita con el sol, que indican que ese fármaco puede tener riesgo de fotosensibilidad. ¿Qué quiere decir fotosensibilidad? Bueno, quiere decir que si mientras tomamos ese fármaco, ya sea por vía oral o por vía tópica, por ejemplo una pomada, si nos da el sol, existen riesgos de efectos secundarios. Recientemente, hace un mes o dos, hubo una alarma medicamentosa con una pomada analgésica de uso muy habitual, con un grupo de pomadas que producían fotosensibilidad. Pero ojo, no necesariamente tienen por qué ser los medicamentos tópicos, las pomadas, sino que también puede ser por vía oral. Las pastillas. Y por lo tanto es conveniente, si lo estamos ingiriendo o aplicando de forma tópica, protegernos del sol, no tomar el sol y en el caso de utilizar filtros solares y ropas que nos eviten contacto con la luz solar. Y además de todos estos símbolos, también podemos ver en las cajas de los medicamentos algunas siglas, ¿no, Rosendo? Pues sí, la que comentamos hoy, la sigla EFG, que quiere decir especialidad farmacéutica genérica, pero existen otras como medicamento de uso hospitalario, que es una H, o de diagnóstico hospitalario, que es la DH, y otras tantas que yo creo que ya probablemente tengan menos interés. Incluso aquellos medicamentos que no requieren receta médica, incluso que se permite publicidad en los medios de comunicación masivo, como la televisión, pues también tiene su sigla, que es en este caso la EFP, ¿no? Especialidad farmacéutica publicitaria. Hay que ver, Rosendo, la de cosas que aprendemos contigo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros un día más en Vital y hasta el próximo capítulo. Y ustedes ya lo han visto, el medicamento genérico tiene la misma calidad que el medicamento de marca homólogo, así que no duden de su eficacia porque será la misma y a su bolsillo le vendrá mucho mejor. Hasta aquí Vital, mientras tanto, sean felices y cuídense.